17 minutos pasan de las 5 de la tarde, continuamos hasta las 6 con La Unión, y ya tenemos acá, como lo habíamos estado anticipando, con Gabriel Larrigrán, que bueno, viene un poco, viene en doble función. Primero, él es presidente de la Alianza Francesa, además de ser investigador y archivista. Y como presidente de la Alianza Francesa, hemos firmado recientemente unos convenios, así que en principio, Gabriel, te agradecemos que te hayas acercado acá al estudio, hayas venido a Radio Estación Sur. Preguntarte primero cómo viene el trabajo en la Alianza Francesa y cuáles han sido los convenios que se han firmado con la Secretaría de Cultura, Capacitación y Derechos Humanos de nuestro sindicato. Así es. Gracias por la invitación. Sí, vengo hoy en mi faceta también de presidente de la Alianza Francesa de La Plata. La Alianza es una institución centenaria en la ciudad y es la única entidad que se dedica exclusivamente a la enseñanza del francés, a través de cursos, talleres. Hemos firmado un convenio para trabajadores y afiliados de UTEDIC, donde es por demostrar que uno o trabaja o en el sindicato o es afiliado, tiene un 10% de descuento tanto en la cuota de los cursos como en las matrículas. Claro. Para ahora el semestre que comienza, estamos en vacaciones de invierno, termina ya la semana que viene, comienza a funcionar en los cursos y bueno, es la posibilidad que tienen ya de en agosto comenzar quien esté interesado. Los cursos que mencionás, todos, corregime si no es así, imagino están destinados al aprendizaje del lenguaje. Sí, del francés. Sí. Distintos niveles. Puede empezar desde cero, sí. Tenemos primer año, la alianza da de primero a sexto año, dentro y da un diploma final. Quien no tiene ningún conocimiento empieza desde cero y hay diferentes modalidades. Por ejemplo, están los intensivos o los anuales. Los anuales empiezan en marzo, pero los intensivos se puede hacer todo un año en un cuatrimestre, o super intensivos. En febrero hay un super intensivo de primer año, donde vos podés empezar en febrero, haces en un mes un año, estás preparado para esta modalidad, y luego empezás segundo año como vos quieras, durante todo el año segundo año. Claro, está bien, perfecto. Entonces 10% de descuento. Esto para todos los afiliadas que estén escuchando. Está en nuestras redes sociales, lo volvemos a compartir, así que ahí van a tener toda la información. Para estudiar francés acá en la ciudad. Y bueno, y para contactarse con la Alianza en las redes sociales, Facebook o Instagram, ponen Alianza Francesa de La Plata y pueden contactarse. Y bueno, la otra, y que en realidad es con lo cual queremos también despejarnos dudas y aprender un poco sobre esto, tiene que ver con los estudios que has hecho vinculado a la masonería y a la ciudad de La Plata. Sabemos que escribiste La ciudad de los geómetras sobre este tema. Pero bueno, para empezar ir desde metiéndonos un poco en tema, porque se habla mucho quizás de la masonería y quizás no se sabe tanto. ¿Qué es la masonería y qué vinculación tiene con la formación de nuestro país, si se quiere, con los primeros próceres? Con respecto a la formación de nuestro país, han escuchado, por ejemplo, la logia Lautaro, una logia que funcionó entre el virreinato y la Revolución de Mayo, donde había algunos próceres muy conocidos. El más conocido es San Martín. Algunos dicen que no era una logia masónica, sino una sociedad patriótica. La diferencia es que las sociedades patrióticas, eran grupos secretos donde, entre comillas, se conspiraba contra el régimen español, y las logias masónicas, la diferencia es que también tienen algo esotérico en el medio, místico. Por ejemplo, Mitre, que es el historiador oficial del siglo XIX y del liberalismo, decía que no era la logia Lautaro masónica, era un grupo de conspiradores contra España.
pero bueno, los masones actuales reivindican como que era una logia masónica porque había masones adentro, algunos eran, porque yo creo que había hasta un cura dentro de esa logia. Entonces eso se puede decir que no sabemos bien si era masónica o no. Puedo preguntar a Gabriel, que lo preguntaste vos, Elías, pero ¿qué es la masonería entonces, para contarnos? Bueno. ¿Qué sería? ¿Cómo se define a alguien masónico o no? ¿Qué es la masonería? Bueno, para decir qué es la masonería, podría decir cómo comenzó esto. Esto comienza en Inglaterra en 1717. Estaban de moda los clubes de caballeros, los clubes literarios, clubes de todas clases. Incluso había cierta competencia ahí, estoy hablando siglo XVII, en 1717, en Londres, a ver quién tenía el club más excéntrico o más popular, de atraer gente, digamos, distinguida, y competían entre ellos. Hasta que a alguien se le ocurrió fundar un grupo inspirado en los constructores medievales de catedrales, o sea, era un grupo temático. Estaría el grupo literario de los, no sé, novelas de misterios. Pero bueno, hubo un grupito que dijo, vamos a hacer nuestro grupo temático, vamos a investigar bien el tema, vamos a ir a los sindicatos de albañiles que existían en ese momento en Escocia, sindicatos reales del gremio de la construcción, que tenían historias que venían desde el medioevo. Buscaron en sus archivos, les gustó cómo se reunían, qué protocolos tenían para las reuniones, con actas, con los diferentes cargos, un secretario, un orador, un maestro que dirigía con un martillo, y dijeron estos londinenses de la capital, vamos a crear un club de caballeros inspirados en eso. Y bueno, desde ese momento se le fue incorporando de a poco diferentes características, como la que hablamos, la esotérica o la simbólica, se le fue agregando, no fue algo inmediato, lo que se conoce hasta ahora. O sea, invitaban gente y cada uno ponía algo de su conocimiento. Este club hacen filiales en diferentes partes de Europa, también se extiende, como el Imperio Británico se extendía por todas partes, llega a Argentina a través de los ingleses, estas filiales que luego se independizan, no tienen una casa matriz en Inglaterra, se hacen nacionales. Y es lo que llega a nuestro tiempo, estos clubes de caballeros, porque al principio no se permitían mujeres, o están divididos entre hombres y mujeres, luego vienen las mujeres diciendo nosotros también queremos hacer nuestro propio club, pero con mujeres, reivindicando, quizás diciendo, en Francia también, los franceses cuando recibieron esta tradición de Inglaterra dijeron, no, ¿por qué mujeres no? Porque venían de Inglaterra solamente hombres, exclusivo, un club de caballeros. En Francia es donde se ve que integran a las mujeres. Y bueno, ¿y qué es ahora? Y ahora también es un club de caballeros, puede ser, pero también hay diferentes entidades donde es exclusivamente de mujeres, también hay otras entidades mixtas, y donde este club ha recorrido toda la historia argentina, y en diferentes periodos la población los ha tenido como diferentes opiniones sobre ellos. Algunas buenas, generación del 80, algunas muy malas, década del 30, en el golpe del 30, con el clero, muy malas. Y bueno, ahora está como de moda, desde el Código Da Vinci es una moda que todos hablan sobre la masonería. ¿Y cuál es dijiste de generación del 80, yo comentaba en el cementerio de Recoleta está la tumba de Alberdi llena de símbolos masones, digo, ¿cuál es el vínculo que digo, era algo que daba estatus y por eso había tanta gente que en su momento fue dirigente y era masón, o cómo era esa relación entre el poder y la masonería? Una de las características que ya viene desde Inglaterra, desde Londres, este club, era
invitemos gente noble, de la nobleza. Por eso desde siempre este club tuvo de presidente honorario al rey de turno. Pero honorario no significa que estuviera ahí administrando este lugar. Es como cualquier club puede tener de presidente honorario el presidente de la nación. Claro. Le manda una carta, lo nombramos tal, es así realmente. Claro, y esa idea que ya viene de Inglaterra de buscar gente noble, pasó a Argentina. Busquemos gente importante. Y en el siglo XIX, la persona más importante que integró, digamos, la masonería institucionalizada, porque también podemos decir San Martín, pero San Martín no existía, no estaba institucionalizado eso. Institucionalizado quiere decir con formato de club. La logia Lautaro no tenía formato de club, no existía en los clubes. Era todo más informal, no había actas. Bueno, logran los masones del siglo XIX que Sarmiento ingrese y sea el presidente de la masonería argentina, filial argentina. Claro. Ese es el ícono de la masonería argentina, Sarmiento. Luego podemos decir, había más próceres, pero no tenemos muchas pruebas, y quizás son más que la gente dice, bueno, tenía valores parecidos a los de la masonería, seguramente era masón, pero bueno, confirmado, Sarmiento. ¿Y qué relación tiene, Gabriel, la geometría en la masonería? Sí, eso, ¿qué relación tiene con la geometría? ¿Por qué uno vincula? Voy a hablar del esoterismo, también te iba a preguntar, se me ocurrió preguntar varias cosas, pero ¿qué es lo esotérico que se vincula con la masonería? Pero sobre todo esto, por ahí si querés, ¿por qué la geometría? ¿Cuál es ese valor? ¿Qué es esa incorporación de la geometría en función de qué? Bueno, cuando este club inglés adquiere, va al gremio de constructores, claro, los constructores tenían sus propios maestros albañiles que manejaban la geometría. O sea, tenían toda una tradición matemática más que de geometría al construir, porque los constructores medievales hacían catedrales. Ese conocimiento que solo se conservaba con catedrales, abadías, el gótico, tiene mucha geometría. Eso estaba compilado en volúmenes, en los gremios, entonces también copian eso. Luego, fusionado con el esoterismo, que el esoterismo también existe corrientes de geometría sagrada, ahí se mezcla todo, y qué relación tiene, y que en la actualidad, digamos, ya la geometría para los masones es un símbolo, porque todas las herramientas, los símbolos de la masonería son herramientas, y con esas herramientas se dibujan sobre un plano geométrico, por ejemplo, una ciudad, una catedral. Esa es la relación y lo importante. Después quizás, si vamos al esoterismo, la geometría sagrada, que básicamente es el estudio de la geometría y relacionándolo con, digamos, el perfeccionamiento del espíritu. Pero bueno, eso ya es algo más que me excede porque yo soy historiador. Claro. Está bien. Ahí en ese ida y vuelta, digo, entre lo esotérico y la geometría, y bueno, podemos meter un poco la ciudad de La Plata, y que era también una de las cosas en las que queríamos hacer foco. Digo, tantos mitos que rodean a la ciudad de La Plata, y a la vez tan racional que también es la fundación de La Plata. Y entonces ahí, bueno, preguntarte si que el vínculo, digamos, esto de la geometría se ve plasmado en lo que es el cuadrado de La Plata, las tantas diagonales y las formas que se arman, pero ¿es así o no es así? Hay un detalle que, a pesar que yo soy escéptico, pero hay algo que es contundente, porque lo he visto en documentación. Pedro Benoit estaba en las primeras logias de la fundación. Entonces tenemos al arquitecto e ingeniero que diseñó la ciudad, única ciudad de geometría proporcional, moderna, higiénica, con los conceptos del higienismo francés de la época, él, hijo de francés también, en una logia. Y bueno, entonces se puede decir que no se puede descartar de que realmente él se haya inspirado en conceptos masónicos como para diseñar el plano de la ciudad. Si vos hablas con los masones, dicen que hay indicios en el plano, las diagonales forman la escuadra y el compás.
Es posible, sí, es posible porque es contundente de que estuviera ahí un masón tan cerca del gobernador Dardo Rocha y fuera quien inspiró el trazado. Sí. ¿Qué busca el que se suma a una logia, digamos, a ser masón? También puede decir, no, infinidad de situaciones, digo, pero esto, ¿qué motivaría a una persona a decir, voy a ser masón? ¿Qué puede ser? Y mira, hay de todo. Yo lo estudié eso porque al acceder al documento, yo escribí mi libro sobre el siglo XIX a partir de actas antiguas que existen, están quizás en archivos muy recónditos, pero están, y la gente escribía y uno podía ver las cartas de por qué se acercaban. Mira, depende del momento. En la oleada, bueno, recién lo dije, Logia Lautaro, ahí más se invitaba a la gente más que uno se acercarse. Se invitaba para ver gente influyente para hacer lobby a favor de la Revolución de Mayo. Ese es una tipo de logia, se podría decir. Después tenemos fines del siglo XIX. Ahí hay una gran aluvión de inmigración de todas partes del mundo, principalmente italianos. Y claro, ya las logias ahí tenían más que para conspirar en contra de un régimen, eran más de socorro mutuo. Era sociedades de socorro mutuo, medias excéntricas, pero eran utilizadas así, como una fraternidad que se ayudan mutuamente. Eso porque estaban llenas de inmigrantes que claro, acá tenemos muchos clubes, el italiano, el francés, el círculo francés o el de las nacionalidades que eran de socorro mutuo. Aparte estaban los clubes estos masónicos o las logias masónicas, también funcionaban al estilo de ayuda entre afiliados. Gabriel, yo me voy un poquitito al chusmerío platense, si se quiere, ¿no? Y esos mitos que hay en la ciudad. Plaza Moreno, ¿no? Eje de nuestra ciudad. Lo hablamos un poquitito antes de empezar la nota. Pero estas figuras, las estatuas, que los cuernitos hacia la catedral, el arquero que apunta hacia la cruz, digo, ¿hay algo de cierto en eso? ¿Es mito? ¿Es casualidad? ¿Hay algún símbolo masón? Bueno, yo diría que es un mito, pero los mitos se generan espontáneamente. Pero yo lo he investigado, es un mito generado intencionalmente en la década del 90. En los 90 había un investigador que se llamaba Gualberto Reynal, que es el mismo el que instaló la idea de que hay túneles en la ciudad de La Plata. Y esa persona iba por los medios de comunicación, en las radios, daba conferencias con estas ideas que vienen de la tradición conspirativa. En ese momento, en los 90, aunque pocos lo recuerden, este investigador lo planteaba como algo negativo realmente, como una tragedia que las estatuas de Plaza Moreno amenacen a la catedral, amenacen a la iglesia. Así se planteaba en los 90. Luego eso fue deformándose a la actualidad, donde ya es casi un orgullo de los platenses cuando viene un turista a mostrarles lo que los masones dejaron. Claro. Pero en los 90 esto se difundía como algo realmente los malos, los masones satánicos hicieron eso. Pero espera, Gabriel, te pregunto, ¿eso es producto de los masones, digamos, las estatuas y eso? No, es de la casualidad y de la imaginación de esta persona. Pero realmente es una persona muy, muy obsesionada con el tema, lo fue, a tal punto, les digo, los de los túneles, ¿quién puede negar que no haya túneles en la ciudad de La Plata? Te iba a preguntar, ¿no hay túneles? Claro. Yo creo que hay. Yo daba por hecho que también, sí. Claro, sí. hay uno en Plaza Malvinas que el municipio lo abre de vez en cuando. Claro. Sí. Pero después, ¿me pueden decir otro que conozcan? No, yo entendía de que hay, no te puedo decir, pero es de que hay desde lo que es, digamos, en todo el trazado
administrativo sería, o de poder, si se quiere. El eje fundacional. Del eje fundacional, eso. Que en ese trazado están los túneles, digamos, ¿no? Yo no los vi, no bueno, sé. Es como, fíjense, mito. esta persona, Gualberto Reinal, tanto insistía que todos decimos eso. Que a través de la prensa y todo, presentó un escrito en la municipalidad en el año 95 para que justamente ALAC investigara el asunto de los túneles con fines turísticos. Claro. Diciendo, la municipalidad se está perdiendo tener un atractivo turístico como la Manzana de las Luces en Buenos Aires. Eso llegó al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante votó investigar el asunto y nunca se investigó. Así que no sabemos. Quedó ahí. Claro, quedó ahí. Quedó ahí, y de ahí viene la contundencia de que tenemos túneles en la ciudad de La Plata. Mirá que como el poder, ¿no? De instalar algo de que es así. y quedó instalado el tema. Hoy, y volviendo, así estamos medio yendo y viniendo. De paso, recuerdo que estamos hablando con Gabriel Larrigrán, bueno, que ha escrito libros sobre esto puntualmente, la ciudad de los geómetras. Y te hemos visto también bueno, notas y en alguna aparición televisiva. Y justamente en esta que lo hablábamos afuera del aire, una de las apariciones, contabas una anécdota que me gustaría que traerla acá, que vincula un poco el esoterismo, la masonería y también la Universidad Nacional de La Plata. Y lo vinculo porque hoy estuvimos hablando bastante también de la UNLP, sí. Entonces como para volver a ese... Bueno, yo diría, primero, advertencia, no tiene nada que ver con la masonería, pero tiene con otro grupo esotérico, muy popular en el siglo XIX, que viene también de una corriente francesa, que el fundador es Allan Kardec, que era un espiritista. También institucionalizó el espiritismo, Allan Kardec, un francés, poniendo reglas, haciendo un marco de institucionalidad como si fuera un club. Eran clubes de espiritismo. Y bueno, el espiritista por excelencia en el siglo XIX argentino era Rafael Hernández, el hermano de José Hernández. Daba conferencias, era conocido en el diario, hay notas en el diario El Día del siglo XIX presentándolo como el espiritista Hernández. Era senador además, senador provincial, en la época de la fundación. Funda la ciudad de la Universidad de La Plata, Rafael Hernández. Es el legislador que presenta el proyecto. Y ahí sí te digo que se conecta con la masonería, porque vos ves el proyecto de ley de fundación, o sea, el proyecto de ley lo presenta Rafael Hernández acompañado por un grupo que todos eran integrantes, no solo integrantes de la masonería. Uno era el presidente de la masonería de ese momento, que se llamaba Fernández. Pero estás hablando del presidente de la masonería con un grupo de masones apoyando, porque en el proyecto de ley lo presenta Hernández, y acompañan masones. Claro. Así que eso es muy curioso que la universidad la haya fundado un espiritista con el apoyo de masones importantes de la época. Ya le da un perfil, viste que se habla es muy progresista la UNLP a comparación de la de Córdoba o la de... Claro. Así que ya desde el principio ese perfil liberal de libertad lo tiene la universidad. Bien. Perdón, miré, pensé que ibas a preguntar algo más. Gabriel, bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado de acá. Bueno, primero te iba a preguntar si estás en algún proyecto de investigación, si estás en qué estás en ese sentido buceando. Sí. Justamente estoy, estoy hace 2 años con un proyecto audiovisual, un documental sobre este tema, pero masonería en la época del 70-80 del siglo XX, o sea, en plena dictadura. Por eso el documental se llama Masones en Dictadura. Y es un documental que ya se fue presentado para a ver si pasa en el FESALP,
el Ajá. Festival de Cine Latinoamericano de La Sí. Plata. Ya está presentado, vamos a ver qué pasa si supera las pruebas para ser presentado a fin de año. Bien. Ese es también con rigor histórico, todos son historiadores, los que hablan historiadores de la UNLP y a través de documentación de la época. Ujú. Y perdón, pero me dio mucha curiosidad, digo, masones en la dictadura y se me ocurre enseguida pensar qué rol, qué papel cumplieron, ¿Desde qué lugar, no? desde Sí, la qué verdad. lugar, digo. Igual, no pensemos que estaban en la dictadura, sino el documental es cómo es su vida cotidiana haciendo estas cosas extrañas en secreto Claro. en una dictadura. Y claro, ahí los historiadores de la UNLP te dicen, lo que pasa es que tiene el formato de un club, y claro, el club, de por sí sea cual sea, siempre tiene que acercarse a las autoridades de turno, si no se muere, porque tiene que hacer trámites, tiene que pedir subsidios, tiene que funcionar legalmente. Entonces, claro, los masones se tuvieron que adaptar, se cuenta a las normas de la dictadura. Eso no quiere decir ser colaboracionista, sino de que, Sobrevivir. claro, sobrevivir y bueno, quizás ya no invitaban intelectuales a ser socios, sino quizás gente de la policía o militares. Claro, ahí va. El documental todavía no fue estrenado, entonces No. la idea es que ver si se puede estrenar en el FESAL. Claro, en el FESAL, y un documental está pensado para diferentes festivales, y también pensando que dentro de un año y medio se cumplen 50 años de el primer golpe de Estado, el último golpe de Estado en Argentina, y bueno, ahí se hará más público. Perfecto. Bueno, estaremos entonces ahí. Me encantaría atentos. verlo, Sí. me encantaría verlo. A ver si se presenta o no en el FESAL, o algún otro tipo de presentación, Sí, así sí. que estaremos al tanto. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, todavía nos queda un rato más, así quédense prendidos hasta las 6 con la Unión. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no